Las intenciones para esta Sagrada Eucaristía son: en acción de gracias por el cumpleaños de María de Lourdes Ruiz Sánchez de Bustamantes, por nuestros difuntos Javier Sánchez Fernández, Luigi Jeremías Sanón, Ingeniero Jesús Villanueva Ramírez, Mónica Vidales Betancourt, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Heriberto Pedraza Rodríguez, Genoveva Osorio Jaramillo, Candelaria Arami Palma, Josefina Chaparro Lule, Luis Ernesto González Castañeda, Delta Alcocer Martínez, José Luis Alba García, Amanda López, Manuela Ortega, Ignacio García Pérez, Nelly de la Mora Espinosa de los Monteros en su 5º aniversario luctuoso, Mario Eduardo Torres Uribe, Elvira Stevens Verdín, Idolina Villarreal González, Luis Alberto Vilchis Obando, Jorge Borges, Maurice Abouchar Fayad celebraba su cumpleaños, Miguel Ángel Cendejas Mares en su 25 aniversario luctuoso. Vamos a pedir por la familia Rescalda Pozos, por la salud de Fernando Tremar y Trueba, María de Lourdes Herrera Mena, María de la Luz Barrios, Leticia Pérez Pulido, Leticia Galindo Íñiguez, Carlos Herros Castellanos, Alejandra Carvajal Urbina, Doris Mansur, Mari Carmen Bárcenas, Francisco Urrutia, María del Carmen Esteves, Mario Alberto Arochi Telles, Lorena Garduño, Mauricio Alejandro Prado, Guillermo Espinosa García, Óscar Salas. También vamos a pedir por las ánimas del purgatorio, por los enfermos de cáncer, por la paz mundial, por los matrimonios, por los jóvenes, por las vocaciones religiosas, por la salud de Ana Lucía Armando Tinoco Carrasco, Betty Laura Trejo, Vicente María Eugenia, Cristina Isabel Torres Oreza, Marta Elba López Rivera, Delfina Peralta, Elba Díaz, la niña Regina Cruz, Ceci Herbert, Miguel Martín, Sofe Sierra, Eloy Bautista Hernández, la niña Eisa Martínez Navarro, Cristian Emanuel Serrano Reyes, Eladio, los niños Sebastián y Luciana, por las necesidades de las familias: Trigo Rodríguez, Castelazo Paz, Alicedo Herbert, Velasco Guadarrama, Reynoso Muñoz, Herrera Mena, Escoto Morales, Mondragón González, Crespo Peña, Lizola Crespo, Juárez Rosel, Guadarrama Sánchez, Alfaro Gallardo, Martínez Sánchez, Herrera Guerrero, Herrera Pérez, Bravo Herrera, Navarrete Tinajero, Muñiz Vega, García Acevedo, Díaz Lewis, Orduña Villegas, Ochoa Pajés, Sánchez Hernández, Rosales Ruiz, Limón Hernández, Hernández Corso, Mena Hernández, Hernández Mociño, Hernández Derbez, Sánchez Hernández, Mena García, Naveda Ortega, Valencia Solís. Y por las necesidades de Isabel Salgado, Ana Sofía, Gerardo Lechuga, Gustavo Salvador, Ana Karen, Eli Mariana, Alonso, Marisol Ibarra, Angélica Adriana Osornio Muciño, Víctor y Beatriz Herrera, Gabriela Araceli Rosales Galván, Marcela, Alan, María Esteves, Natalia, Leopoldo Guadarrama Solís, Luciana Aranda Salceda, Tere Salceda y Magdalena Copado.
De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. En este día en que celebramos el triunfo de Jesús sobre el pecado, pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Seguimos pidiendo a Dios por la paz en Ucrania y en el mundo. Y ponemos ante Dios a todos los que se han encomendado a nuestras oraciones. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga
a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de las promesas. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección. Palabra de Dios. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Que confía en el Señor, desespere. ¿De pie? Ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, Jesús vino corriendo desde el cementerio,
un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto esto les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Podríamos pasarnos un día entero reflexionando sobre todos los detalles narrativos que tiene este pasaje conocido como el endemoniado de Gerasa en el relato según San Marcos, porque tiene también toda una enseñanza sobre la forma como actúan las fuerzas del mal en las personas. Me refiero a la manera como actúa el demonio. Por si dudábamos de que pudiera haber casos de posesión diabólica, este pasaje nos muestra, así en un sentido literal, que sí hay ocasiones en que hay una presencia demoníaca en algunas personas. El demonio, lo he dicho otras veces, tiene varias formas de
acercarse a los seres humanos, la tentación, la obsesión, la infestación, cuando estamos llenos así de chucherías, de magia negra, brujería, etc. La posesión y también algunas otras formas de perturbación, pero la más severa que puede haber en un ser humano, por supuesto, que es la posesión diabólica. Y si no hubiera posesiones, no habría exorcistas en el mundo. Por supuesto que hay posesiones diabólicas. Entonces estamos ante un caso auténtico de un hombre endemoniado. Ayer la palabra de Dios se centraba en el tema de las bienaventuranzas. Nos decía Jesús en el Evangelio: dichosos los pobres de espíritu, dichosos los limpios de corazón. Y recordábamos que el deseo de Dios para nosotros es que podamos ser bienaventurados y que podamos ser felices sobre la tierra, con las limitaciones y los altibajos que la felicidad tiene en este mundo. Pero el Evangelio de hoy, en contraposición a las bienaventuranzas de ayer, viene a mostrarnos una cruda verdad, que en este mundo, por desgracia, hay seres desventurados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay seres humanos o hay almas desdichadas en este mundo que por desgracia van a morir así, en esa desventura, por más que nosotros intentemos cambiar su vida, así van a morir, con pues un dolor, una situación lamentable que nosotros desearíamos que no hubiese ocurrido. Pero sí, efectivamente, en este mundo nos vamos a encontrar con seres que sí merecen ese calificativo de desventurados y que no están en China o en África, no, están en nuestras familias también. Seres que por algunas razones no pueden vivir felices nunca, no pueden vivir en paz jamás, y así van a morir en una situación lamentable, como el caso de este personaje que aparece en el Evangelio. Dice San Marcos que Jesús y sus discípulos llegaron a una región llamada de Gerasa o Gerasenos, y vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. La gente había intentado controlarlo con argollas y cadenas, pero las rompía, las destrozaba y nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba noches y días en los sepulcros, gritando y golpeándose con piedras. Yo creo que era en sentido literal un terrorista, porque sembraba terror en la población, ¿no? Dense cuenta ustedes cómo cuando las fuerzas del mal incuban, ¿sí?, crean miedo, crean inseguridad, crean terror, no solo en una persona, sino en toda una población. ¿Se imaginan ustedes cuando estos gerasenos tenían que dar piadosa sepultura a un difunto? Pues tenían que lidiar, porque allí estaba el endemoniado que los molestaba, los agredía. Y se parece mucho a lo que ahora nos pasa en varias regiones de nuestro amado México, que circulamos con miedo. Hay expresiones de el crimen que nos causan mucho terror,
mucha inseguridad, pues es una manifestación de las fuerzas del mal en algunos seres humanos que le han dado la espalda a Dios. Bueno, pues resulta que este personaje terrorífico se presenta ante Jesús. Pero observen ustedes esto: cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr y vino a postrarse ante él. ¿Sí? Vino a postrarse ante él y le dice: te ruego por Dios que no me atormentes. Pero no está hablándole a Jesús, él está hablando contra el espíritu inmundo que lleva dentro, por si no nos habíamos dado cuenta, porque le dice a Jesús: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Pero quien lo atormenta no es Jesús, es ese espíritu que se ha posesionado de él. Pero en este gesto de postrarse ante Jesús, este hombre se está derrotando ante su propio mal. Está reconociendo que él solo no puede liberarse de esta atadura espiritual y que solamente Jesús puede liberarlo. Y entonces Jesús le manda al espíritu inmundo que salga de aquel hombre, porque más bien no es un solo espíritu, dice, son muchos, es una legión, sí, son varios males que llegan juntos, ¿no? El mal nunca llega solo, el mal siempre va trenzado con otros muchos desórdenes, ¿no? ¿Por qué? Porque provoca un trastorno en la persona. Y entonces le dicen los demonios: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Jesús se lo permitió y luego esos cerdos enloquecieron y se precipitaron en un acantilado y se ahogaron, a efecto de que después la gente pudiera correr a Jesús de ahí. ¿Sí? Ven ustedes cómo el demonio es el padre de la mentira. Con el demonio no hay que ponerse a platicar. Cuando se realiza un exorcismo, aunque ustedes no lo crean, la persona que está poseída le dice cosas al sacerdote que uno pues nunca se imaginó que alguien pudiera decírselas, ¿verdad? El demonio va a tratar de tocar, por decirlo así, al sacerdote en cuanto a sus miedos, sus culpas, sus vergüenzas, sus debilidades, como para desanimarlo de lo que está haciendo. Por eso en un exorcismo uno no platica con el demonio, uno lo manda, lo ordena, sal de ahí, ¿no? Pero no se pone uno a platicar con el diablo, ¿no? Un exorcismo no es para eso, además de que el diablo es el padre de la mentira. Y estos demonios pidieron ir a los cerdos, pero con el fin de ahogarlos para que corrieran a Jesús. El demonio no está contento cuando se le hace el bien a la gente y entonces está tratando de expulsar a Jesús de aquella región donde él domina. Y bueno, en efecto, aquellos cerdos se precipitaron y dice aquí que los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y fueron con el chisme. Contaron lo sucedido, se acercaron a Jesús y aquí hay una escena que vale la pena recuperar. Y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio sentado y vestido. Esta es una gran verdad. El único que puede devolverte el sano juicio si lo has perdido es Dios. ¿Sí? ¿Cuándo perdemos el sano juicio? Pues cuando estamos obsesionados en algún vicio, cualquiera, pónganle el nombre que ustedes quieran, un vicio,
nos causa una atadura espiritual muy fuerte, y el único que puede devolvernos el sano juicio es solamente Dios, ¿sí? Por eso cuando una persona entra en un camino espiritual, tiene que seguir los pasos de este hombre del Evangelio. Primero, derrotarse ante su propio mal. Dice aquí que se postró y suplicarle a Dios con la confianza de que solo Dios puede devolverle la cordura, el sano juicio, ¿sí? Lo contrario del sano juicio son los actos de mal juicio, las cosas que uno hace cuando está drogado, cuando está fuera de sí, cuando está obsesionado, ¿sí? Comete actos de mal juicio, es decir, contra la propia y recta razón. ¿Y qué hace Dios? Pues nos devuelve la conciencia, nos devuelve la racionalidad, nos devuelve el control sobre nuestras emociones, nos ayuda a comprometernos con practicar virtudes nobles, porque cuando estamos bajo las ataduras del mal, no nos damos cuenta, ¿no? Y por eso cometemos atrocidades. Bueno, entonces miran al antes endemoniado ahora con cordura, sano juicio. Este hombre ya fue liberado de aquellos males que lo aquejaban. Pero escuchen ustedes, dice que tuvieron miedo, o sea, lo liberó y irónicamente ahora tienen miedo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y le rogaron a Jesús que se marchara de su comarca, o sea, lo corrieron. No es otra cosa más que eso, ¿no? O sea, vieron una manifestación del poder de Dios y lo invitaron a que se retirara. Y aquí viene una última parte. Jesús ya está embarcándose y aquel hombre que había sido liberado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Él quería ser parte de los apóstoles, parte de los discípulos más cercanos de Jesús. Y Jesús dice muy categóricamente, San Marcos, no se lo permitió. Le dijo no. Oye, Señor, es que yo quiero aplicar para ser apóstol, ¿no? No. Y le dice Jesús, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales a ellos lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y fue a proclamar con su familia. ¿Qué encontramos en este último detalle que nos presenta San Marcos? Que Jesús es muy estricto en ver la idoneidad del candidato, es decir, que tenga una aptitud también psíquica, que tenga una capacidad y una idoneidad. Y además yo añadiría a esto también una buena fama para lo que se le está confiando, ¿sí? Entonces, para servir en la iglesia, y sobre todo si se trata de una vocación muy especial, no basta con tener la buena voluntad y el deseo de decir, bueno, pues yo quiero ser ministro, yo quiero ser catequista, yo quiero ser sacerdote, quiero ser monja. No, se necesita también un perfil. No estamos hablando de una persona perfecta, pero sí que tenga una idoneidad y que tenga una buena fama, para que ese llamado no malogre la vocación, porque con cierta ingenuidad pensamos
que lo único que se requiere es que la persona tenga ese deseo, aunque no tenga la idoneidad. Y algunas veces uno se da cuenta y dice, bueno, pues este no tiene patas de gallo, ¿sí? Ya mejor díganle que vaya a servir a otro lugar. Pero ingenuamente decimos, déjenlo, es buena persona, ¿sí? Pues sí es buena persona, pero como que tiene alguna afección psicológica o algunas expresiones en su personalidad de que no es apto para el ministerio que se le va a confiar. Dicen, bueno, pues déjenlo. Y lo dejan y después empiezan los problemas. ¿Por qué creen ustedes que en la iglesia ha habido tantos escándalos y de repente resulta que hay pues sacerdotes pederastas, cosas así que han dañado a la misma iglesia? Pues porque no hemos tenido la atención de ver los perfiles psicológicos de quienes son llamados para una vocación específica en la iglesia, ¿no? Y entonces estas personas pues reciben un ministerio con el cual después se generan escándalos muy graves y mucho daño a la misma iglesia. Por eso me llamó mucho la atención que Jesús sea tan estricto y le diga, no, tú no subes a la barca, tú te quedas con tu familia, ¿no? Que yo creo que es lo que debería de hacer la iglesia cuando hay alguna persona de buena fe, muy buena, que quiere servir, pero no tiene ni la buena fama, ni tiene tampoco la idoneidad. Decirle, mira, quédate en casa, quédate en tu casa con tu familia, sé un buen hombre. Yo se lo dije una vez a uno de mis alumnos, estuve en el seminario como formador varios años y como profesor 25, y una ocasión platicaba yo con un muchacho y le decía, vete a tu casa, ve con tu familia y toda esa bondad que tienes allá, desarróllala. Lo tuyo no es el sacerdocio. Padre, pero que a mí me gusta servir y yo, mire, pues soy muy bueno en esto. Sí, le digo, no lo niego, pero vete a tu casa y allá con tu familia sé un buen hombre y sé un buen ciudadano. No es lo tuyo el sacerdocio, ¿no? Bueno, pues ya me alargué, pero les digo que uno podría estar todo el día reflexionando sobre tantos detalles que tiene este texto. Quedémonos con esto. Dios quiere que nosotros seamos bienaventurados. Si por desgracia somos seres con desventura, hay que pedirle a Dios que nos quite esas ataduras espirituales y nos devuelva el sano juicio, porque es el único que puede hacerlo. Quédense sentados, por favor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor.
de los hombres. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, pues si morimos es obra de tu misericordia y de tu gracia el que seamos llamados a la vida con Cristo. En efecto, a causa del pecado padecemos la muerte, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te aclamamos en la tierra cantando. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. En nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Bendito es el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, su auxiliar Maximino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Josefina Chaparro Lule, Luis Ernesto González Castañeda, Delta Alcocer Martínez, José Luis Alba García, Amanda López, Manuela Ortega, Ignacio García Pérez, Nelly de la Mora Espinosa de los Monteros en su 5º aniversario luctuoso, Mario Eduardo Torres Uribe, Elvira Stephens Verdín, Idolina Villarreal González, Luis Alberto Vilchis Obando, Jorge Borges, Javier Sánchez Fernández, Luigi Jeremías Zanón, Jesús Villanueva Ramírez, Mónica Vidales Betancourt, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Heriberto Pedraza Rodríguez, Genoveva Osorio Caramillo, Candelaria Aramí Palma, Moris Abuchar Fayad, que hoy celebraba su cumpleaños, y Miguel Cendejas Mares en su 25º aniversario luctuoso. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por Luli Ruiz Sánchez de Bustamante, que cumple años, por todos los enfermos y por cuantos se han encomendado a nuestras oraciones. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Carlos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartamos en Cristo un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.
buen Jesús, yo creo firmemente que por mi amor estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi amor estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparada mi alma, gracias. Dulce Madre, no te alejes en vista de mi amadas. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Hazme el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María, Reina de la Paz, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. Adiós, Reina del cielo, Madre del Santo.